Orientaciones para el desarrollo de entrevistas para las familias. Introducción. Las educadoras y educadores de párvulos juegan un rol fundamental en el desarrollo integral de los niños y niñas, y la comunicación efectiva con las familias es clave para potenciar este proceso. Las entrevistas son una herramienta esencial para establecer vínculos de confianza, conocer el contexto de cada niño y trabajar en conjunto por su bienestar. Primera etapa, preparación. Planificar la entrevista, definir objetivos claros para la entrevista, elaborar un guión con preguntas relevantes y organizar el espacio físico donde se llevará a cabo. Recopilar información previa, revisar el expediente del niño, obtener información de otros educadores o especialistas que hayan trabajado con él, y si es posible, conversar con el niño para conocer sus intereses y perspectivas. Considerar el contexto familiar, investigar sobre las características socioculturales de las familias con las que se trabajará, para adaptar el lenguaje y la comunicación de manera respetuosa e inclusiva. Fase 2. Desarrollo de la entrevista, establecer un ambiente acogedor y seguro, recibir a las familias con amabilidad, ofrecerles un lugar cómodo para sentarse y mostrar interés genuino en sus opiniones y experiencias. Iniciar la conversación de manera natural, comenzar con preguntas abiertas que inviten a las familias a compartir sus expectativas, preocupaciones y alegrías en relación con la educación de su hijo o hija. Practicar una escucha activa, prestar atención plena a lo que las familias expresan, hacer contacto visual, asentir con la cabeza y realizar preguntas de seguimiento para profundizar en sus ideas. Utilizar un lenguaje claro y sencillo, evitar tecnicismos o términos educativos complejos, y explicar cualquier concepto que pueda resultar confuso para las familias. Fomentar la participación de todos los miembros de la familia, involucrar a padres, madres, cuidadores y otros familiares que estén presentes en la entrevista, para obtener una visión más completa del contexto familiar. Tomar notas claras y precisas, registrar los puntos clave de la conversación, las observaciones sobre las interacciones familiares y las decisiones o acuerdos tomados durante la entrevista. Ejemplo de preguntas sobre los antecedentes personales. ¿Cómo está conformada su familia, nuclear, extendida, monoparental, etc.? ¿Con quiénes vive el niño o niña? ¿Hay otros hermanos /diagonalas? Si es así, ¿cuáles son sus edades? ¿Existe algún familiar con quien el niño tenga una relación especialmente cercana? Características del niño o niña. ¿Cómo describiría el temperamento de su hijo o hija, tranquilo, activo, tímido, extrovertido, etc.? ¿Cuáles son sus intereses y hobbies favoritos? ¿Tiene alguna habilidad o talento especial que le gustaría destacar? ¿Cómo suele relacionarse con otros niños? ¿Ha observado alguna dificultad o desafío en el desarrollo de su hijo? ¿Hay algún aspecto del comportamiento o las emociones de su hijo o hija que le preocupe? Rutina diaria y hábitos. ¿Cómo es un día típico para su hijo o hija? ¿A qué hora se despierta y se acuesta? ¿Qué suele comer en el desayuno, almuerzo, cena y snacks? ¿Tiene alguna alergia o restricción alimentaria? ¿Cómo es su rutina de sueño? ¿Qué actividades realiza antes de acostarse? ¿Tiene alguna rutina establecida para ir al baño? ¿Cómo suele manejar las rabietas o frustraciones? Aspectos de salud. ¿Ha tenido alguna enfermedad o condición médica importante? ¿Toma algún medicamento de forma regular? ¿Tiene alguna alergia o sensibilidad a medicamentos? ¿Ha sido hospitalizado /diagonal alguna vez? ¿Tiene algún seguro médico? ¿Ha presentado señales para iniciar el proceso de control de esfínter? Expectativas y comunicación. ¿Cuáles son sus expectativas para la educación de su hijo o hija en el jardín infantil? ¿Qué tipo de comunicación le gustaría mantener con la educadora de su hija? ¿Cómo prefiere recibir información sobre el progreso y las actividades de su hijo o hija, reuniones individuales, libretas de comunicación, correo electrónico, etc.? ¿Hay algún aspecto específico sobre el que le gustaría conversar con la educadora? ¿Tiene alguna sugerencia o idea para mejorar la comunicación entre el hogar y el jardín infantil? Fase 3. Cierre y seguimiento. Resumir los puntos principales de la entrevista, reforzar los aspectos más importantes de la conversación y reiterar el compromiso de la educadora con el bienestar del niño. Acordar acciones concretas, establecer metas claras y alcanzables para el seguimiento de la entrevista, definiendo responsabilidades tanto para la educadora como para la familia. Agradecer la participación de las familias, expresar gratitud por su tiempo y disposición para colaborar en el proceso educativo de su hijo. Brindar información de contacto, dejar a disposición de las familias sus datos de contacto y los canales de comunicación establecidos por el centro educativo.